vida del paciente geriátrico. Tocaremos algunos temas del paciente postrado y sí les pido, por favor, que conforme vayamos avanzando en el tema y mediante la presencia del señor moderador, cuando haya alguna pequeña duda o alguna inquietud, nos referimos específicamente al tema. Otros tipos de temas lo tocaremos en su debido momento, ¿ya? En breve ya voy a empezar a compartir la pantalla. Un momentito, por favor. A ver, vamos. Ok, vamos a empezar. Perfecto. Entonces tenemos como tema principal el día de hoy, cuidados del adulto mayor. Dentro de esto vamos a ver los temas que ya se les ha mencionado y nos vamos a centrar en el manejo integral de los problemas de salud, en los cuidados especializados del adulto mayor y en la nutrición y alimentación en el mismo adulto mayor. Como vemos en las dos imágenes, el objetivo de este curso es lograr que el paciente adulto, antes de ser geriátrico, tenga una excelente calidad de vida, que pueda disfrutar como lo hizo en sus años mozos y pueda, digamos, vivir una adultez con la mayor calidad de compartimiento con sus seres queridos. Y vemos en la imagen inferior también de que es importantísimo mantener la actividad física en el paciente, en el adulto mayor, ya que esa característica o ese tipo de actividades nos van a dar o nos van a permitir mantener una calidad de vida de muy buen resultado. Entonces, seguimos. La finalidad del curso, ¿cuál es? Vamos a contribuir con el cuidado integral de salud de las personas adultos mayores, reconocidas con el término PAN, y así también como la capacidad funcional, la capacidad, digamos, de bienestar, de dignidad y de calidad de vida del mismo paciente geriátrico. Tocaremos ahorita algunas definiciones que no vamos a olvidar durante el desarrollo del curso. Primero, las necesidades de salud. Aquí vemos que corresponde al conjunto de requerimientos de carácter biológico, psicológico, social y ambiental que tiene la persona, la familia y la comunidad para mantener, recuperar y mejorar la salud, así también como alcanzar una condición de vida saludable, ¿no? En el mayor porcentaje que se pueda lograr. Vamos al siguiente punto, a la siguiente definición. Tenemos allí el paquete de cuidado integral de salud. Es el conjunto articulado de cuidados esenciales que requiere la persona durante el transcurso de su vida. Le llamamos curso de vida. La familia y la comunidad para satisfacer sus diversas necesidades de salud. Y en base a este segundo término, vamos a ver el término que nos interesa, que es el plan del cuidado integral de salud del adulto mayor. Este plan es el resultado de la evaluación inicial de la PAN, ¿no? De la persona adulta mayor, en el que se especifica la provisión de los servicios según la categoría. Vamos a determinar el nivel de atención, si es que se puede tratar ambulatoriamente, si es que tiene que ser derivado a un hospital y al tipo de nivel de hospital que requiera su atención, ¿no? De tal manera que la capacidad resolutiva esté al alcance de lograr mantener la salud y estabilidad del paciente mayor. Vamos a ver un poquito cómo está la situación de salud en las Américas con respecto a todo el curso de la vida. Vemos aquí que nuestra etapa de vida comienza en la infancia, niñez, ya el niño va haciéndose joven, adolescente, vamos a una edad donde logramos prácticamente ya la plenitud, la edad adulta joven, posteriormente se irá acercando a la etapa de la declinación de la vida de acuerdo a la esperanza de vida, ¿verdad? ¿Qué vemos? Que en los últimos años, de acuerdo a los últimos logros en, digamos, en
desarrollo de nuevas vacunas, desarrollo de nuevos medicamentos, desarrollo de nuevas pruebas, por ejemplo, también de imágenes. Veíamos que hace unas décadas solo contábamos con rayos X. Hoy día la capacidad de resolución ha aumentado totalmente con pruebas no invasivas como la ecografía, tenemos las tomografías, las resonancias magnéticas, ¿no? Y todo esto ha logrado que la esperanza de vida del adulto mayor crezca en forma casi exponencial. Vemos que 8 de cada 10 personas que nacen vivirán más de 60 años. En el siglo anterior, o hace 2 siglos, la esperanza de vida era entre 30 a 40 años. Ahorita vemos que ya más o menos 8 de cada 10 personas van a lograr llegar a los 60 años. Y los 60 años son precisamente el punto de inicio del tema de hoy, el punto donde se inicia nuestra edad como adulto mayor. Vemos que más de 4 personas de cada 10 habitantes vivirán más de 80 años. En la región, las personas o en nuestra región viven en promedio 9 años con limitaciones de funcionalidad o discapacidad, ¿no? En el caso de los adultos mayores. La esperanza de vida saludable no es tan exitosa. Se ha logrado alargar los años de vida, pero no se está logrando que este alargue de los años de vida se mantenga con una vida llena de plenitud. Dependemos mucho de limitaciones físicas o capacidades que vayan presentándose con el transcurso del tiempo. Una cuarta parte mayor de 60 años vivirá con mala salud. Es, digamos, una población bastante representativa. Pacientes que van a depender de silla de ruedas, pacientes que van a depender de quizás de procesos como ya sea transfusiones, ya sea filtraciones a nivel renal por no estar funcionando o haber perdido la capacidad de filtración del riñón. Y al mismo tiempo vemos que aparecen periodos con enfermedades más largas, mucho más largas, y en este caso comenzamos a conocer las enfermedades que caracterizan a la edad adulta mayor o al paciente geriátrico, que son las enfermedades crónico-degenerativas, que no son transmisibles. Diferenciémoslas de las enfermedades infecciosas que se pueden pasar de un paciente a otro, ¿no? Vamos pasando a la siguiente diapositiva. Vemos que el manejo integral de los problemas de salud del adulto mayor es un enfoque multidisciplinario que abarca la salud física, la salud mental, la salud funcional y social, buscando estos aspectos importantísimos, buscando la prevención y promoción de la salud, el diagnosticar y tratar enfermedades de manera coordinada para lograr mantener la autonomía, la falta de dependencia y la calidad de vida del paciente mayor, requiriendo la participación activa del mismo paciente, del entorno que le rodea, de su familia, de la sociedad y de todo el sistema de salud en general. Vamos a ver las características o pilares del manejo integral en el adulto mayor. A nivel físico, el primer punto, vemos el estilo de vida saludable, ¿no? La alimentación equilibrada. El primer punto donde fallamos la mayoría de personas. Por la vida ajetreada que tenemos, el trabajo que tenemos aquí, sobre todo en las zonas urbanas, que tenemos que estar movilizándonos de un lugar a otro, con el tiempo, mirando el reloj a cada momento, ¿no? Llegamos a trabajar, tenemos que salir, volver o estudiar, y lo único que podemos hacer es en la calle ingerir cualquier tipo de alimento, generalmente frituras, embutidos, alimentos ultraprocesados, que en ningún modo va a ser sinónimo de una alimentación equilibrada. La hidratación.
Por ejemplo, en estos días en los cuales todavía amanece con frío, pero a medida que se acerca el mediodía, el sol es abundante y copioso, muchos pacientes no se hidratan adecuadamente. Y en el caso de algunos adultos mayores o algunos pacientes ya geriátricos, por los problemitas de incontinencia urinaria, psicológicamente y a nivel emocional, muchos de ellos no desean tomar o tratan de no tomar líquidos para evitar precisamente la pérdida de la orina por la incontinencia, ¿no? La actividad física. Dios mío, nuestros niños desde que son bebés en los cochecitos, hay veces estoy por la calle y veo a las mamás paseando al bebé de 1 añito o 1 año y medio de edad con el celular en la mano. El bebito no sé si entenderá lo que ve, no sé si aprenderá o algo, pero está prendido, completamente enfocado en el celular. Quizás la madre se hace para liberarse un poquito de la responsabilidad que indica estar cuidando al bebé o estar, digamos, quizás evitando el hecho de dedicarle tiempo para estar en actividades que verdaderamente sean saludables para su salud física y emocional, ¿no? Y pues no, la actividad física en realidad desde la niñez comienza a disminuir. El niño, el escolar, no vive si no está con su teléfono. Va al colegio con el teléfono. Regresa a la casa toda la tarde con el teléfono. Hace su tarea con el teléfono. Juega con el teléfono y duerme con el teléfono. Sabemos que los teléfonos irradian unas ondas electromagnéticas o una radiación que está científicamente comprobado que daña muchas terminaciones neuronales. Al mismo tiempo disminuyen la capacidad visual, generan actitudes de depresión, de dependencia total por el teléfono, ¿no? Y por otro lado, vemos también que el descanso es muchas veces insuficiente, ¿no? Si veo al niño, se queda hasta las 11, 12 o 1 de la madrugada jugando Roblox o alguna otra cosa, tiene que levantarse temprano. El paciente joven, adolescente o adulto también se queda viendo televisión o se queda en el teléfono, se acuesta tarde, se levanta temprano, el descanso es insuficiente. Cuando nuestro organismo no duerme las horas adecuadas y sobre todo no duerme temprano, se dice que el ser humano debiera tratar de dormir a partir de las 9 o 10 de la noche para coordinar el ciclo circadiano con la producción de la hormona melatonina, que se secreta precisamente como inductor del sueño y que nos asegura un ciclo circadiano que permita que nuestro sistema nervioso se recupere totalmente de la actividad del día, ¿no? Para que al siguiente día pueda tener sus actividades normales. No tenemos el descanso suficiente. Prevención de caídas. En nuestro hogar, ¿está adaptado para tener a un paciente mayor? El paciente mayor que quizás ya tiene problemas en las articulaciones, muchas veces también tiene ya dificultad visual, dificultad auditiva, ¿no? Enceramos el piso a cada rato, tenemos barandas para que se pueda, digamos, sostener. Tenemos verdaderamente liberado la zona para que se pueda movilizar. Estos puntos, esos aspectos tenemos que revisar sinceramente en el hogar. Otro punto importante desde el punto de vista físico, el control de la medicación. Si nosotros dejamos al adulto mayor que ya supera los 60 años con su medicación y no hacemos un control, los que somos hijos o más jóvenes, muchas veces el paciente adulto mayor va a olvidar la dosis exacta y la dosificación cada cuántas horas, no va a tomar como debe ser, ¿no? Entonces no se va a asegurar
que el medicamento verdaderamente cumpla el objetivo que tiene al ingresar al organismo, ¿verdad? Entonces, muchas veces vamos a comenzar a decir, uy, los medicamentos no sirven porque son genéricos, etcétera, 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 pero no es así. Un medicamento genérico que tiene procedencia legal y de laboratorios de calidad tiene el mismo efecto que un medicamento de marca. En los laboratorios farmacéuticos, la producción es una. Si hablo, por ejemplo, del paracetamol, una parte, un porcentaje, va a ser envasado como genérico, en blister genéricos, no se le va a hacer propaganda, nada. Por eso es que cada unidad puede costar 10 céntimos o 20 céntimos. Y la otra parte va a ser envasada como si fuera un medicamento de marca. Por ejemplo, sin hacer propaganda Glaxo, el Panadol, ¿verdad? Que es la misma sustancia. Sin embargo, detrás del Panadol va a estar la propaganda médica, va a estar la visita médica en los hospitales, va a estar la propaganda visual, la propaganda en los televisores. Y todo eso genera un costo que eleva totalmente el precio de esta medicación, ¿no? Y un medicamento genérico tipo paracetamol que puede costar 10 céntimos, como marca puede costar 10, 15 o 20 veces más. Otro punto importante, la higiene personal y del entorno del paciente adulto mayor. Muchas veces el paciente adulto ya por cierta discapacidad no puede bañarse solo, no puede luego de hacer sus necesidades limpiarse adecuadamente. Entonces se va generando en el cuerpo de este paciente un acúmulo digamos, de productos de desecho, llámese sudor, llámese polvo, mugre, bacterias, contaminantes, que a la larga van a generar problemas en la piel, van a generar alergias, van a generar infestación por ácaros, que van a complicar en sí lo que debiera ser una vida saludable para el paciente mayor, ¿no? Debemos mantener, dice, la limpieza para prevenir las infecciones y fomentar el bienestar. Otro aspecto importante, los chequeos regulares, las evaluaciones médicas, los tamizajes de cáncer y revisión de la visión y audición. Se asume que anualmente el paciente adulto mayor debe pasar por tamizajes mínimos, como evaluar, por ejemplo, la glucosa sanguínea. Tiene que evaluarse también los valores de la tensión arterial, ¿no? Para ver si estamos ante el inicio o el desarrollo o ya la presentación de una hipertensión, que como bien sabemos es una enfermedad silenciosa que avanza por mucho tiempo, y cuando ya sentimos síntomas, tenemos ya algunas manifestaciones clínicas, muchas veces esta hipertensión ya ha generado daño en órganos blancos, llámese corazón, llámese riñones, llámese cerebro, ¿no? Entonces, con respecto a tamizajes del cáncer, en el caso de las mujeres, qué importante el Papa Nicolau para prevenir el cáncer de cuello uterino. El tacto mamario para prevención del cáncer de mama, que son los dos cánceres que atacan a la mayoría de la población de las mujeres y que dicho sea el caso, son cánceres de larga data, de larga evolución. Por tanto, si nosotros podemos en sus estadios tempranos detectar el inicio de la enfermedad, el porcentaje de curación es casi total, o por lo menos el aumento de vida a más del 90% se logra muy rápidamente. Si no hacemos tamizajes, ya cuando el cáncer esté avanzado, es ya simplemente esperar la metástasis, la generalización del cáncer y las consecuencias que se presentan posteriormente, ¿no? En el caso de los varones, más común el cáncer de próstata. Todo varón a partir de los 40, 50 años comienza a padecer
una hiperplasia, un crecimiento, digamos, entre comillas, normal de la próstata, pero que comienza a generar problemas como falta de un chorro adecuado, micciones repetidas en la noche, inflamaciones, malestares, y que por el temor no, digamos, fundamentado de evitar el tacto rectal, muchas veces el paciente adulto, varón, no hace los tamizajes respectivos con respecto al cáncer de próstata, ¿no? Tenemos también allí pruebas sanguíneas como la determinación o dosaje del antígeno prostático, llamado PSA, que nos va a dar un valor referencial en sangre de qué posibilidad tenemos de estar ante el inicio de un problema, digamos, de hiperplasia maligna en la próstata, o todavía mantenemos la hiperplasia benigna, ¿no? También, digamos, qué importantísimo la revisión y control periódica de la agudeza visual, ¿no? De ver si nuestro paciente adulto mayor necesita lentes para poder leer, para poder, digamos, mirar su ambiente, su entorno, ¿no? Y la audición. Muchos, es muy común, digamos, por escuchar, digamos, hay veces música, radio con audífonos durante largos años a alto volumen, que se vaya perdiendo la capacidad de respuesta auditiva. Y cuando ya estamos en la edad o en la adultez mayor, eso nos va a generar mucho problema. En el aspecto psicológico y emocional, aquí tenemos tres aspectos: la estimulación cognitiva, tenemos el bienestar emocional y tenemos la participación social. En el caso de la estimulación cognitiva, es importante mantener la mente activa con actividades que promuevan el envejecimiento saludable, ¿no? Qué importante es leer, qué importante es mantener ese hábito, qué importante es recordar, hablar de temas del momento, qué importante jugar ajedrez que desarrolla verdaderamente nuestra capacidad intelectual. En la parte emocional, el cuidar la salud mental y atender las necesidades emocionales es importantísimo. Muchas veces el paciente mayor entra en un cuadro depresivo por diferentes factores, y esto no va a permitir que se mantenga el adecuado bienestar propio de su edad, ¿no? En la cuestión de este principal problema, como la depresión, muchas veces también es de carácter socioeconómico, ¿no? La dificultad monetaria, los problemas, la violencia que actualmente vivimos en nuestro país, la extorsión, el fraude, los atragos. Uno no sabe si sale a calle del domicilio, si es que va a regresar más tarde a encontrarse con su familia, ¿no? Todo eso genera un estrés emocional que verdaderamente va a disminuir totalmente la calidad de vida del paciente. En el aspecto funcional, vemos el monitoreo de la autonomía, ¿no? Para realizar actividades diarias. Nuestro paciente puede caminar solo, nuestro adulto mayor puede ir a los servicios higiénicos solo, nuestro adulto mayor puede asearse adecuadamente solo, aspectos que tenemos que evaluar, ¿no? Y la atención, digamos, que recibe el paciente adulto mayor o el familiar adulto mayor es la adecuada. Tenemos personas o personal necesariamente formados adecuadamente para tratar al adulto mayor. Hay veces limitante es el factor económico, ¿verdad? En la parte social y cultural, el entorno de apoyo, fomentar el respeto, el afecto y consideración dentro de la familia y comunidad. Aquí también hay algo que es muy común. Hay veces al adulto mayor o al abuelito en casa lo tenemos postrado en un sitiecito, un sillocito, no queremos ni que se mueva, porque tenemos miedo que le vaya a pasar algo, se vaya a caer, se vaya a golpear o algo, ¿no?
Y hay veces el adulto quiere colaborar en algo y le dice, no, papá, no te preocupes que ya nosotros lo hacemos. Lo dejamos completamente inoperativo, lo hacemos sentir ya no útil, y eso aumenta los problemas depresivos. La participación comunitaria. Nuestro adulto mayor vive, digamos, su interrelación social con compañeros, digamos, del barrio, compañeros de la infancia, algo, o solo está metido en la casita. Participa en redes sociales saludables. Aspectos a tener en cuenta, ¿verdad? La parte cultural, en la cual debiera asegurarse que los entornos donde el paciente adulto o el adulto mayor, llámese todavía no paciente, pueda ir, deberíamos asegurar, y el Estado, la función del Estado es asegurar que hay espacios culturales apropiados que verdaderamente hagan desarrollar, ¿no?, el interés del adulto mayor. Antes de entrar al cuidado integral del adulto mayor, ¿habría alguna consulta por parte de los participantes? Al señor moderador, o si desea participar, pueden alzar la mano. Continúe, yo sí lo entendí. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. ¿Con quién tengo el gusto? Mi nombre es Rosa. Rosita, ¿de dónde nos estás? ¿De dónde vienes? ¿Estás en provincia, en Lima? Distrito Tacabamba, Cajamarca. Perfecto, Rosita. Qué gusto, qué gusto. La tierra hermosa de Cajamarca. Y de seguro eres una digna representante de la belleza cajamarquina. Seguimos en todo caso. Vamos, cuidado integral del adulto mayor. Todo esto está dentro de las políticas de salud del gobierno, ¿no? Y que se supone que está garantizado por nuestra Constitución. La Constitución dice que es un derecho inherente al ciudadano el derecho a la salud. Tenemos derecho a la salud. Nos pasa un accidente, el SIS verdaderamente funciona, el SOAT cubre todas nuestras necesidades, la seguridad social abarca a la mayoría de la población. Casi la mayoría de las respuestas a estas interrogantes es negativa, ¿verdad? No se logra que la participación, digamos, en actividades preventivas y promocionales de salud lleguen al adulto mayor como debiera darse. En el año 2023 se da la resolución ministerial número 789 del MINSA, por la cual se aprueba la norma técnica de salud número 207 del MINSA como norma técnica de salud para el cuidado integral de las personas adultas mayores. Esta norma técnica, por intermedio de todo el sistema de redes integradas de salud a nivel nacional, se da para garantizar por lo menos el acceso mínimo al adulto mayor hacia el sistema de salud. Y hablo de acceso mínimo porque sabemos que tenemos mucha carencia en nuestro sistema de salud estatal, ¿verdad? Sin embargo, esta norma técnica enfatiza que el, digamos, abordaje al adulto mayor se dé por un equipo multidisciplinario, no solo por un médico general, sino por médicos especialistas que puedan ver cada uno de las morbilidades, de las patologías que puedan presentarse en el adulto mayor, ¿no? Para esto, los equipos multidisciplinarios en forma coordinada planifican, digamos, el proyecto que van a realizar, programan con respecto a una unidad de tiempo, durante cuánto tiempo van a realizar una actividad, realizan el monitoreo
en el cual debe mostrarse el avance de los indicadores, ¿no? Tenemos indicadores de salud que precisamente nos van a mostrar si efectivamente hemos logrado llegar al objetivo que deseábamos, ¿verdad? Y también algo importantísimo, una vez de haber planificado, de haber programado y realizado la obra y habiendo monitorizado, hay que registrar los logros a los cuales se ha llegado, ¿no? Mediante la codificación que está en la norma técnica de salud. Recuerden que ninguna actividad es válida, es reconocida o tiene trazabilidad si es que no ha sido registrada. Si no se registra, es como si no se hubiera hecho absolutamente nada. Vamos a ver el plan de cuidado integral de la salud que está dentro de esta norma técnica de salud, mediante intervenciones que van a ser de diferente tipo. Vamos a ver la primera intervención denominada BACAN. El BACAN, ¿qué es? Es la valoración clínica del adulto mayor. Valoración clínica del adulto mayor, ¿verdad? Esta evaluación clínica generalmente, y casi todo este tipo de evaluaciones generalmente lo hace el médico, primero empezando con los tamizajes, la evaluación funcional, ¿no? Viendo cada uno de los sistemas, de los órganos, viendo si estamos en la integridad de nuestra función orgánica. Se va a evaluar también la parte emocional o mental, ¿no? Mediante el primer acceso que es a nivel del profesional de psicología y, si fuera el caso, la derivación posterior a psiquiatría, ¿no? Entra también en este manejo multidisciplinario el profesional en nutrición. Qué importante es saber comer. Nos jactamos de que nuestra cocina a nivel mundial es de las mejores, ¿no? Pero es también el de las mejores cocinas responsables del incremento de la obesidad mórbida en la gran mayoría de la población. Nuestra cocina es muy rica en condimentos, en sal, en grasas saturadas, y que de ser rico es rico, ¿verdad? Pero hay que ver todo lo que posteriormente puede venir. Parte también de la evaluación del adulto mayor es la evaluación socioeconómica, ¿no? No es igual el acceso a prestaciones de salud de un poblador, digamos, de zona rural, marginal, donde tiene que trasladarse, por ejemplo, 3, 4, 5 kilómetros para llegar al centro de salud más cercano. E inclusive ese centro de salud es lo más básico, donde no hay ningún tipo de especialidad, ¿no? En comparación a un paciente o a un adulto mayor de la zona urbana, quizás profesional, quizás con negocio, que puede atenderse en clínicas privadas, ¿no? Entonces hay mucha desigualdad en el acceso a la salud. La evaluación de la fragilidad. Cuando hablamos de fragilidad, nos estamos refiriendo a la vulnerabilidad, ¿no? Y generalmente la vulnerabilidad en nuestra población la damos en pacientes menores de 5 años de edad, ¿no? Niños recién nacidos, quizás madres gestantes y los adultos mayores, donde la mayoría de funciones ya están viniendo a menos y por tanto estamos más prestos a adquirir cualquier tipo de morbilidad, ¿verdad? La evaluación bucal. En el paciente o en el adulto mayor se ha perdido en gran porcentaje el cuidado de la salud bucal, la limpieza adecuada de 2 o 3 veces al día después de los alimentos, el visitar al odontólogo y en este caso también tiene que ver el aspecto social. Generalmente una visita odontológica es cara.
todos los tratamientos odontológicos muchas veces no están al alcance de la mayoría. Sin embargo, en varios centros de salud ya se están dando por lo menos las actividades mínimas odontológicas, ¿no? Para tratar de prevenir enfermedades que no solo afecten a los dientes como la caries, ¿no? Sino piorrea, gingivitis u otras cosas, teniendo presente de que el acúmulo bacteriano en la zona bucal o en la zona, digamos, faringea, muchas veces va a liberar toxinas que van siendo ingeridas y a consecuencia de estas toxinas ingeridas producidas por las bacterias, se presentan algunas enfermedades cardíacas, fiebre reumática u otro tipo de enfermedades que están directamente relacionadas con la higiene dental. Evaluación de comorbilidades, presencia de diferentes procesos patológicos al mismo tiempo que puedan afectar más al paciente mayor como si tuviera una sola enfermedad. Tenemos también síndromes y problemas geriátricos característicos como la aparición ya de artritis, reumatismo, gota y otras enfermedades crónicas, ¿no? Llámese diabetes, llámese hipertensión, etc. Siguiendo con el plan de cuidado integral de la salud, priorizado, porque lo prioriza la norma técnica de salud, en el caso de enfermedades no transmisibles, estamos hablando de las crónico-degenerativas, ¿verdad? Empezamos en el tamizaje por el cálculo del índice de masa corporal, ¿no? Que como sabemos es la relación entre nuestra talla, el peso y nuestra superficie corporal, ¿no? Que nos va a dar unos valores que nos van a indicar si es que estamos, digamos, en riesgo de empezar a padecer obesidad, o ya somos obesos, o quizás estamos desnutridos, ¿no es cierto? Qué importante el cálculo del índice de masa corporal, que es muy práctico y muy fácil en realidad. Otro parámetro de medición es la medición del perímetro abdominal. Últimamente, ya casi no tenemos las cinturitas de avispas que teníamos antes, sobre todo las mujeres, ¿no? Ahora nuestras cinturitas parecen cinturitas de manzana o de peras. Es tanto, digamos, el aumento del perímetro abdominal que está relacionado directamente con el paso de los años, con la aparición de enfermedades cardiovasculares. De verdad, qué importante es cuidar que no nos aumente la grasita del abdomen, ¿no? Que está directamente relacionado a factores como ingesta inadecuada, alimentos ultraprocesados, factores como falta de ejercicios, sedentarismo, factores como, digamos, algún tipo algún tipo laboral o actividades laborales que nos tienen sentados en una oficina todo el día, ¿no? Otro aspecto importante que ya hablamos hace unos minutos, la medición de la presión arterial de manera preventiva antes que se desarrolle la hipertensión. Sin embargo, hay que tener presente que ahora se están presentando muchos casos de hipertensión en niños, en mujeres jóvenes, y esto relacionado sobre todo a la ingesta de sal en excesivas cantidades. Todos los snacks que comemos en la calle, las papitas, los chisitos, todas las cositas que están ahí, basuritas envasadas, tienen un exceso de grasas saturadas, tienen un exceso de sodio, y como tal sabemos que el sodio retiene líquidos en el organismo, ¿no? Va a aumentar, digamos, la presión que ejerce la sangre a nivel de las arterias por el exceso, digamos, de líquido, aumenta la presión arterial, y con el paso de los años, cuando va disminuyendo, digamos, la elasticidad de nuestra fibra conjuntival en las arterias, se van generando los primeros daños.
Recordemos que hace algunos años se hablaba de hipertensión arterial grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, todo eso ha pasado. La última reseña del año 2025 de la Organización Mundial de la Salud indica que la presión arterial normal está en valores menores a 120 como presión sistólica sobre 80 como presión diastólica. Todo exceso hacia arriba ya es considerado hipertensión y como tal tiene que tener su manejo adecuado. De inicio, el cambio del modo de vida, del estilo de vida, del aumento de la actividad física, del tipo de alimento que ingerimos, si verdaderamente somos cuidadosos en estos aspectos, podríamos retardar mucho la necesidad de tomar medicamentos para controlar la presión. Todo medicamento, por más simple que sea, tiene efectos adversos, efectos secundarios, interacciones entre diferentes medicamentos. Y el adulto mayor se caracteriza por algo, o ya el adulto que va a pasar a la etapa geriátrica, se caracteriza por la polifarmacia. ¿Qué es la polifarmacia? Presencia de más de 1, 2, 3, 4 o 5 tipos de medicamentos diferentes para tratar todos los problemas que tiene este paciente. Ya estas personas dependen de por vida de este tipo de medicamentos porque no han priorizado un estilo de vida saludable. En el cuarto aspecto vemos precisamente este aspecto, ¿no? La consejería adecuada en estilo de vida saludables. No tenemos acceso. Nuestra televisión generalmente se caracteriza por ser televisión basura, ¿verdad? Discúlpenme la expresión, pero no tenemos generalmente programas que nos den verdaderamente consejos sobre mantener una vida saludable. Los riesgos, como ya hemos mencionado, miren esta pancita, cómo va colgando por acá. A ver, levántense sus politos y su blusita. A ver, miren su pancita, si está chorreando por ahí. ¿Verdad? Tenemos que cuidar eso, ¿no? Y aquí vemos que también se da un tamizaje laboratorial, como ya dijimos, ¿no? Qué importante ver la glucosa sanguínea, prevención de diabetes, el perfil lipídico para ver si tenemos ateroplasia, si tenemos, por ejemplo, arteriosclerosis, si tenemos hipertrigliceridemias, la hemograma para ver cómo está nuestro reencuentro sanguíneo, ¿no? Es el principal tamizaje que se da al inicio de este segundo proceso de intervención priorizada del plan de cuidado integral de la salud. Pasamos al siguiendo el plan de cuidado integral de la salud. Vemos el tamizaje en salud mental, tamizaje en salud mental. Después del COVID, vimos que la mayoría de personas, la mayoría de nuestros familiares, salimos frustrados, depresivos, con miedo. La época del COVID de verdad fue catastrófica. Por nuestra ventana, uno se acercaba cada día, veíamos ataúdes pasando por ahí, las ambulancias que pasaban, encerrados en casa, nos apareció la claustrofobia, qué problemas pasamos de verdad, ¿no? Y luego de salir del COVID, los que hemos sobrevivido, porque se fue más de 250.000 de peruanos, se fueron a Campo Fe o a una fosa común, si es que no tenían dinero, ¿no? Y entramos a la etapa de la delincuencia, a la etapa que hasta ahorita estamos viviendo, de las extorsiones, de las matanzas y todo. ¿Cómo vamos a poder tener una calidad de vida mental o una salud mental adecuada si todo lo que vemos fuera del hogar o en la televisión es simplemente violencia, ¿no? Hay también no solo violencia, digamos, en las calles, hay la violencia intrafamiliar. Muchas veces se trata en forma despectiva al paciente adulto
o al paciente geriátrico, no lo integramos en nuestras actividades o lo mantenemos postraditos en algún rincón de la casa, ¿no? Sin darnos cuenta que eso también es una forma de violencia familiar. El cuarto nivel de intervención priorizada es el tamizaje, ya no como el tamizaje anterior, que era un tamizaje básico, sino que ya vamos al tamizaje y prevención de control de los primeros cánceres, ¿no? El Papa Nicolau en el caso del cervix uterino, para ver el inicio o presencia de las primeras células displásicas o con desórdenes, que a la larga van a dar, si no hay un control adecuado, la prevención, perdón, la aparición de neoplasias en el cervix uterino, ¿no? Y mucho esto relacionado con la presencia de algunos virus oncogénicos. ¿Qué son virus oncogénicos? Virus que están relacionados con el cambio o la mutación de la célula hacia una célula inespecífica que solo se reproduce y genera la neoplasia, ¿no? Dentro del principal virus oncogénico que tenemos a las diferentes cepas o subunidades del papiloma humano. Perdón, claro, la vacunación contra el papiloma humano. Ahora se está dando vacunaciones en los colegios desde los 7, 8 años de edad, y ya no solo en mujercitas, se está vacunando a mujercitas y a varones en prevención. Se hace a esta temprana edad porque lamentablemente, de acuerdo a nuestra realidad, ya los jóvenes están empezando muy temprano a tener actividades sexuales, niñas que aparecen embarazadas a los 12, 13, 14 años, ¿no? Y diferentes parejitas sexuales que a la larga lo único que hacen es transmitir y generar un incremento en este tipo de problemas oncológicos. También el cáncer de mama en la mujer, que es muy fácil, con un adecuado tamizaje con el tacto y una adecuada, digamos, orientación, evidenciar la presencia de nódulos u otras sospechas que nos puedan derivar a hacer una visita al especialista, ¿verdad? En el caso de varón, presencia de pólipos a nivel intestinal que nos va a generar con el paso de los años el cáncer colorectal, ¿no es cierto? Y esto puede ser, digamos, evidenciado con pruebas, digamos, de visión intrarrectal, ¿no? Pero que también choca con nuestras costumbres sociales. Otro cáncer también, el cáncer de la próstata, ¿verdad? Que ya hemos conversado. El quinto paso es la consejería y orientación, las sesiones educativas. Ustedes se preguntan en casa si es que tienen presencia de adultos mayores. ¿Alguno de sus adultos mayores ha ido a alguna orientación de vida saludable? ¿Alguno de sus adultos mayores recibe capacitación en digamos, la asociación comunal, por parte de la municipalidad, por parte de la televisión? Estamos muy defectuosos en ese nivel, ¿no? Como sexto paso, a manera prevenible, qué importante de verdad el esquema de inmunizaciones. Últimamente, después del COVID, aparecieron un gran sinnúmero de personajes antivacunas que lo único que hacían es generar miedo, generar pavor a que las personas puedan inocularse una vacuna, pero no se dan cuenta que desde el inicio de las vacunas, hace algunas décadas o unos 100 años atrás, desde ese momento se han salvado millones de vidas en el mundo.
empezando por el virus de la polio, por el virus de la viruela, por el virus de la rabia. ¿Cuántas vidas se han salvado gracias a la vacunación? Gracias a que tenemos un plan de inmunizaciones desde los primeros meses de nuestra vida, ¿verdad? Y en este aspecto se le da énfasis en el adulto mayor a la vacuna por neumococos. Generalmente es una vacuna, prácticamente una vacuna de por vida, la neumocócica, para lograr que el paciente tenga mayores defensas en infecciones de origen bacteriano, ¿verdad? También está la vacuna de influenza y estacionaria, porque sabemos que el virus de la influenza muta constantemente. Por tanto, cada año se ve qué cepa es la que más está, digamos, pululando por el mundo, de tal manera que la Organización Mundial de la Salud elabore, digamos, o dé las indicaciones para ver el tipo de cepa que pueda desarrollarse como vacuna para la influenza, ¿no? No olvidemos que el COVID no ha desaparecido. El COVID ahora forma parte de la mayoría de enfermedades virales comunes que se presentan. Ahorita hay casos de COVID. Lo que sí, con el constante acercamiento o constante, digamos, contacto del hombre al virus, se ha logrado un aumento de nuestra resistencia, ¿verdad? Pero también la mayoría de esta resistencia es en base a las vacunas que hemos recibido, que hemos sido inoculados, ¿no? Pero, sin embargo, en pacientes vulnerables, como el adulto mayor, como los niños menores de 5 años, el COVID todavía causa estragos. Y en el adulto geriátrico es una de las principales causas de muerte por neumonía de COVID probado o no probado. Pero generalmente en las necropsias, si se hace los cultivos adecuados, se evidencia la presencia del virus del COVID, ¿no? No nos ha dejado este virus, ya forma parte, digamos, de las enfermedades inmunoprevenibles. Por último, a manera de intervención dentro del plan de cuidado integral de salud, tenemos las visitas domiciliarias, ¿no? Que generalmente se dan en zona rural. De verdad que es de admirar el trabajo que realiza nuestro personal de salud, las enfermeras, los técnicos, los auxiliares, que van de pueblo en pueblo, que atraviesan ríos, que van con sus ponchos para la lluvia y todo, para cumplir su adecuada labor de salud, sobre todo en las campañas de inmunización. Mi respeto a todo el personal de salud asistencial. Vamos a ver ahora las vulnerabilidades en el adulto mayor, pero sobre todo relacionadas al descenso de temperatura, ¿no? Vamos a ver los peligros, las vulnerabilidades, los daños a la salud y la temporalidad o estacionalidad del clima para ver estos factores. El primer factor, vamos a ver el peligro, ¿no? Y lo estamos dividiendo en peligros de la costa, de la sierra y de la selva. En la costa tenemos un descenso de temperatura que, a pesar de que estamos ya iniciando, ya hemos pasado la primavera, nos acercamos al verano, amanecemos en Lima con un frío horrible. Y en las madrugadas también baja la temperatura bastante. Y al mediodía el sol es insostenible, de verdad. En la sierra, generalmente en la época de junio, julio, se presentan las heladas que afectan los cultivos, que afectan a los animales, pero que afectan mucho a los pacientes adultos mayores, así como también a las criaturas menores de 5 años, ¿no? Que son muy vulnerables. En la selva se da generalmente fenómenos naturales conocidos como friaje. Se asume que la selva es un clima tropical, caluroso, húmedo, pero hay ciertas épocas del año
en la cual se presentan friajes que son completamente anómalos para la zona, ¿no? Y aquí vamos a ver precisamente las vulnerabilidades. Dentro de las vulnerabilidades tenemos dos grupos etarios priorizados, el adulto mayor y los menores de 5 años de edad. Son los pacientes más vulnerables y generalmente también se da por una ingesta inadecuada de valor proteico en nuestros alimentos. Nuestra alimentación es muy deficitaria en realidad. Y dentro de esas vulnerabilidades también podemos tener presencia de anemia relacionada también a la ingesta baja de hierro o otro tipo de anemias, presencia de infecciones respiratorias agudas relacionadas directamente al descenso de temperatura, desnutrición. Como vemos, la nutrición no es adecuada en las zonas rurales. Las distancias, el paciente tiene que caminar largos trechos, o hay veces la madre lleva en brazos o el padre a la criaturita con neumonía, tiene que viajar por horas para llegar hasta un centro asistencial. Y el nivel de atención. Podemos tener hospitales de niveles altos de atención, niveles 3, niveles 4 aquí en Lima, en las capitales, pero en las zonas rurales no lo tenemos en realidad, ¿no? Son vulnerabilidades que afectan directamente a estos dos grupos etarios. Entre los daños a la salud, como ya hemos mencionado, la presencia de iras, infecciones respiratorias agudas, neumonías, llámese bacterianas o llámese virales, presencia de alergias a la humedad, alergias a ácaros, otro tipo de alergenos, presencia de dolores osteoarticulares o musculares por el descenso de temperatura. Y haciendo, digamos, los estudios estadísticos, se ha logrado determinar, como le digo, estadísticamente hablando, que tenemos semanas epidemiológicas del año, generalmente que empiezan a partir de la semana 16 a la semana 39, y si lo vemos en el caso del año anterior, que empezó el 15 de abril al 28 de septiembre del año pasado, donde el descenso sostenido de la temperatura marca la presencia de todos estos factores que van a vulnerabilizar al adulto mayor, ¿verdad? Semanas epidemiológicas de descenso sostenido de la temperatura. Vemos también que entre las vulnerabilidades en el adulto mayor, estos pacientes tienen la tendencia a las afecciones médicas crónicas. Y cuando hablo de afección médica crónica, no me refiero a una infección bacteriana aguda del momento, ¿no? Me refiero a las enfermedades que empiezan, son de larga data y a consecuencia del proceso o progreso de esta enfermedad, se va a generar una serie de discapacidades en el adulto mayor. Por ejemplo, el frío produce vasoconstricción, lo que dificulta que los elementos de defensa lleguen a donde más se necesitan. Ya no hay una adecuada circulación en los vasos capilares, ¿no? Dejando a los adultos mayores más vulnerables a las infecciones respiratorias. La diabetes, que puede impedir que la sangre fluya normalmente por los hechos ya comentados y mantener el cuerpo caliente. Los problemas de tiroides, que pueden afectar la capacidad del cuerpo para mantener una temperatura adecuada. Recuerden que en el hipotiroidismo y en el hipertiroidismo tenemos efectos contrarios de temperatura, ¿no? Un caso tiene mayor frío, el otro caso tiene mucho calor, genera estos desórdenes. Enfermedades como la artritis y el Parkinson, que pueden dificultarnos el hecho de poder vestirnos por nosotros mismos, el hecho de poder abrigarnos, de poder movernos para salir de un lugar donde hace mucho frío. Los problemas de memoria que pueden hacer que una persona se olvide de tomar las precauciones para mantenerse segura en el clima frío, ¿no? Como usar una ropa adecuada,
o se olvide de tomar sus medicamentos adecuadamente, por lo tanto la vulnerabilidad se incrementa. Tenemos también de que se pueden producir en zonas de alto friaje o sobre todo en zonas de heladas, se pueden sufrir heridas por congelación y el riesgo de esa consecuencia aumenta cuando la persona tiene mala circulación sanguínea, ¿verdad? Como en el caso de la diabetes, y no usa ropa adecuada para mantenerse alejado del frío o para poder abrigarse en zonas donde la temperatura en las noches, como Puno, baja a menos de 0 grados centígrados, que es la temperatura de congelación del hielo, ¿verdad? Del agua. Ahora vamos a ver otro aspecto importantísimo, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos lograr que el paciente mayor, el adulto mayor, tenga nociones de autocuidado, ¿no? En el cual él pueda manejar quizás su crisis depresiva en rangos ligeramente normales, pueda vivir con alegría su vida, pueda manejar sus emociones en un ambiente adecuado junto con el resto de su familia, que pueda garantizar que su envejecimiento sea un envejecimiento digno, un envejecimiento que le permita disfrutar con mayor calidad su vida, ¿no? Dentro del autocuidado, tenemos que son las actividades realizadas por las personas para promover, mantener y tratar su salud y cuidar de sí mismas, sin dependencia, ojo, sin dependencia, así como participar en las decisiones sobre su salud, incluyendo el conocimiento real de su condición de salud, ¿no? Muchas veces la familia oculta el verdadero estado de salud al paciente por no afectarlo emocionalmente, pero a la larga eso es contraproducente. Cuidados esenciales, que son las acciones integrales y articuladas para que el paciente adulto mayor pueda satisfacer